Bienvenidos a este episodio de 1148, el podcast donde hablamos más allá de los dientes. Bienvenidos a 1148, el podcast donde hablamos más allá de los dientes. El invitado de hoy, nuestro compañero, amigo Francisco Vallejos. Francisco es CEO de la empresa RX911, es el centro de integración digital más moderno de todo el país. No sé si lo conozcan y si no, vayan a sus redes sociales a buscarlo. Tienen absolutamente lo mejor en toda tecnología, desde radiografía digital, CAD/CAM, escáner, unidades dentales, toda una integración completa. Bueno, Francisco, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Qué honor Samuel, muchas gracias por la presentación. Se escucha muy bonito cuando lo pones así. es que lo es. Sí, es un sueño en el que hemos trabajado bastante y gracias. Qué bonito que se siente cuando se materializan ya las cosas. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar un tema un poco fuera de lo común, no tan extraño, pero que luego la gente ve y dice, ese es un podcast de odontología. No, realmente no es un podcast de odontología, como el nombre lo dice, es donde hablamos más allá de los dientes. No nos referimos a los dientes como piezas dentales, sino de la boca, pero nos gusta hablar de lo que a los odontólogos, al final de cuentas, los odontólogos son personas, son humanos, son compañeros, son esposos, novios, novias, lo que sea, son alguien más, ¿no? Y el tema de hoy vamos a hablar de lo que es la muerte. La muerte que hay más allá de la vida, no solo muerte como el final de la vida, sino muerte como la muerte de algo, ¿no? La muerte de una tecnología, la muerte de una ontología, la muerte de tu mascota, o sea, no sé, la muerte en general. Sí. Cuéntame para ti qué es la muerte. Bueno, es un tema del que me gusta hablar mucho. Yo estudié en la Universidad de San Francisco. Aquí cerquita. Aquí cerquita. Y hay una clase que se llamaba Lecturas Filosóficas y cada semestre cambiaba de temática y un semestre me tocó Lecturas Filosóficas sobre la muerte. Y bueno, yo la tomé como optativa, no tenía que tomar esa clase, pero la universidad te da la oportunidad de expandir en las artes liberales y tratar de coger clases que no necesariamente tienen que ver con tu carrera, pero que te abren un poco la mente. Entonces, a partir de ahí me gusta hablar de este tema, porque justo de eso se trataba la clase, ¿no? O sea, si tú te fijas, si tú tratas en la cena navideña de hablar de la muerte, todos te van a botar una pena de pavo, porque no es algo que normalmente a la gente le agrada hablar, es un tabú. Es un tabú y el objetivo de esto es desmenuzarlo, desintegrar el concepto de la muerte y a través de eso tener una perspectiva positiva al respecto, ¿no? Y como tú dices, la muerte puede ser muchas cosas, o sea, puede morir una tecnología, es un concepto que puede abarcar muchas áreas. Bueno, cuéntame de tu perspectiva. Bueno, la mayoría que escuchamos este podcast posiblemente somos de la religión católica, ¿no? Porque es la que gobierna sobre Latinoamérica. Entonces, ¿tú crees que hay algo más atrás, después de la muerte? Bueno, me gusta creer que sí. Sin embargo, es una completa incertidumbre, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, ya que mencionas el ser religioso, es interesante porque en la clase desmenuzamos la muerte desde el punto de vista religioso, filosófico, del sentido común y de la tanatología. Entonces, como que todo el semestre hablamos en función de cada una de esas ramas. Y cuando hablábamos de lo religioso era muy, muy curioso, porque todas las religiones tienen a la muerte como una muletilla para castigarte o beneficiarte una vez que mueras en función del dogma que practique cierta religión. Y eso era muy interesante porque ninguna religión te ofrecía en vida una recompensa o un castigo solo una vez que has muerto, ¿no? Era hasta un poco sospechoso de que todas funcionen así. En lo personal, a mí me gusta creer que reencarnamos, ¿sí? Okay. Me gusta la idea del nirvana también, como que nuestra alma va purificándose en cada vida en función de cómo va actuando, ¿no? Porque siempre tienes tu libre albedrío y puedes tomar elecciones buenas o malas, desde saludar o pedir de favor algo, o actuar con maldad o actuar desde la bondad. Entonces pienso que el alma se va purificando y en un punto puedes llegar a tu alma ser como el alma de un Mesías, como Jesús o el Dalai Lama o Gandhi o esta gente que es muy iluminada. Y luego alcanzan el punto del nirvana, en donde su alma ya es un alma muy buena, muy purificada, con mucha experiencia y ya no puede regresar y se vuelve uno solo con el universo. El otro día íbamos en el carro, iba con mi esposa y con mi suegro, y justo mi esposa me pregunta así como, ¿tú crees en la reencarnación?
Y yo le dije como, es que no, porque matemáticamente no podríamos ser la misma cantidad de personas que hay ahorita. Si yo muriera reencarnada, no habría 8,000 millones de personas en el mundo ahorita, porque hubieran sido 8,000 almas. Y mi suegro dijo así como, sí, pero no estás contando los perros, los gatos, las abejas, todo eso. Y yo me quedé como, sí, cierto, o sea, 100%. podría ser. Entonces estábamos ahí medio discutiendo en el tráfico acerca de eso. Y es que es una conversación muy interesante. Yo era escéptico de la reencarnación, pero en esta clase tuve la suerte, la oportunidad de hacerme una regresión. Y yo era muy como, si no lo palpo, no lo vivo, no es real, no es algo en lo que yo pueda creer. Muy escéptico. Entonces, en la reencarnación fui un aborigen y también fui un pájaro. Y fue muy real el sentir esa regresión. No sé si alguien de los que nos está viendo o escuchando ha tenido una regresión, pero es algo que vale la pena hacer. Si alguien tiene la oportunidad de un día experimentar eso, aunque sea por la anécdota, deberían hacerlo porque te permite ver las cosas desde un punto de vista diferente. ¿Cómo lo hiciste? En capítulos anteriores tuvimos un invitado que hablaba del CBD, ¿no? Era un proveedor de CBD en Ecuador, pero él hablaba que también que él conocía el turismo de Huasca. Ayahuasca, perdón. Ajá. Y que en ese tipo de cosas tenían, no sé si es lo mismo que tú refieres, que tenían como regresiones, se juntaban, hacían sesiones y que podían tener visualizaciones de vidas pasadas y también visualizaciones de animales relacionados a cosas más ancestrales. No sé si va por ahí, ¿verdad? Ahorita me Va acordé un poco por ahí. Sí, sabes, yo nunca he experimentado la ayahuasca. Deberíamos hacerlo un día y luego hacemos un podcast sobre eso. En vivo, hacemos un en vivo. Sería divertido. Entiendo que la ayahuasca es una experiencia en donde vomitas y te dan un té de una planta sagrada. Sí. Tienes un guía y experimentas tu muerte. Eso es, en mi entendimiento, lo que pasa cuando tienes una sección de ayahuasca. Experimentas tu muerte, como que mueres en vida, tienes la oportunidad de ver hacia atrás qué pasó o cómo hubiera sido experimentar de la muerte. Y eso es lo que ocurrió igual en mi regresión. Entonces, en un punto morí cuando fui un aborigen y el guía me dijo, ¿qué aprendiste de esta vida? Entonces, yo en esta vida era muy déspota y no me la pasé tan bien la mitad de la vida. Entonces yo me arrepentía de no haberme la pasado tan bien y de haber sido muy bravo, muy serio, muy déspota y lo resumí como no hay que tomarse las cosas tan en serio. O sea, es importante que todo se haga y se haga bien, pero hay veces que te pones obsesivo con algo, ¿no? Y eso en un punto puede ser doloroso porque ocupas a veces tiempo, lo gastas innecesariamente. Entonces en el ayahuasca sucede algo similar, entonces mueres, digamos, en un accidente de tránsito, ves tu muerte en un accidente de tránsito y eso te lleva a reflexionar algo y probablemente en esta misma vida tu nivel de conciencia puede elevarse un poco más y la próxima reencarnación pues tal vez eres un ser más elevado, ¿no? Y esto de los animales tiene mucho sentido también. Por ejemplo, también hablábamos en esta clase de qué pasa cuando alguien acaba con su propia vida. Entonces aparentemente en el sentir filosófico es como negar el aprendizaje de la fenomenología de estar vivos aquí. Y es como que no estás entendiendo nada y te pide, o sea, te lleva a un nivel de conciencia mucho menos elevado para que desde abajo vayas retomando conciencia, ¿no? Entonces puedes retroceder siglos en tu aprendizaje, por así decirlo. Oye, bastante ¿Y cómo llevaste a cabo tu regresión? O sea, ¿es alguna...? Sí, entonces en esta misma universidad hay clases de autoconocimiento que son obligatorias y cada profesor la lleva de manera diferente. Por ejemplo, mi profesor nos enseñaba todas las religiones que hay en el mundo: hinduismo, taoísmo, daoísmo, judaísmo, maradonismo, todas. Y con eso como que te hacía que veas el contexto de cada una y qué son las religiones, porque para ese punto yo estudié en un colegio católico, un colegio salesiano. Lo único que yo entendía y sabía del ser religioso era el catolicismo. Entonces eso me abrió mucho la mente. Pero otro profesor, por ejemplo, te hace cuidar un bonsái desde el primer día de clases hasta que se acabe el semestre. Y en función de que también lo cuidaste, puede ir parte de tu calificación. Y otro profesor que se llama Renaud Bauer, es un alemán, él hace regresiones a todos sus alumnos durante todo el semestre, aparte de hacerles meditar.
Entonces, mi profesor de filosofía pidió permiso a este profesor para entrar a su clase como oyentes y entre todos escogimos un número de los que queríamos hacernos una regresión y yo gané. Y me hicieron la regresión en medio de toda la clase acostado allí en la pagoda. Tu mejor premio de la vida. Sí, nunca había ganado nada. O sea, nunca es que me gano una rifa cuando compro un boleto o algo así. Pero esta vez coincidió y fue muy real y me marcó mucho. Es una de las mejores clases que he tenido en mi vida, la verdad. Sí, Wow, sí, sí. qué interesante. Y bueno, un tema importante, también muchas personas asocian a la muerte como algo negativo, ¿no? Algo triste, un Exacto. proceso. O sea, yo en lo personal, no sé si sepan, o tú sí sabes, yo soy mexicano, ¿no? Ujú. En México la verdad es que la muerte es una fiesta, es una celebración. Ujú. Realmente, sí, obviamente estás triste porque se murió tu familiar, pero el hecho, pues nosotros, uno de los festejos más grandes es el Día de Muertos. Ujú. Entonces, desde pequeños uno siempre se inculca que sí hay vida después de la muerte y que no tienes que estar triste porque la persona realmente nunca se va. O sea, tu familiar o lo que sea, siempre tiene la opción de volver a visitarte, a ver cómo estás. El 1 o 2 de noviembre, depende cuando, si es niño o adulto. Pero nosotros también somos muy burlones, muy festejones de la música. Siempre, no sé si conozcan a la Catrina, que es un dibujo, es un personaje cómico, pero nos burlamos de la muerte, nos reímos de la muerte, la aceptamos. Aparte que en México se muere un montón de gente a cada rato por la situación. Y van a comer con ellos en el Día de Muertos, ¿no? Claro, entonces para los que no saben, perdón que te interrumpa, ¿No? cuento. Normalmente haces un altar. En el altar básicamente pones la fotografía de la persona que quieres honrar, lo que comía en vida, lo que le gustaba comer, los vicios, le pones cigarro, cerveza, refresco, fruta, lo que sea, mole. Chicas. Todo lo que el güey se comiera, le gustaba, se lo pones ahí. Y le pones un camino de veladoras con flores en cempasúchil, que es la floresta naranja. Básicamente eso es para que lo guíes cuando ellos vienen, están medio perdidos y con las flores, los colores se guían hacia tu casa. Y te van y visitan a todos los que tienen el altar. Pero es una manera de decir como te estamos recordando, ven a visitarnos. Y de hecho es un día muy feliz. Suena medio raro para los que no lo han visto. Normalmente ya la gente más sacrilegio, la más aferrada, va y pone el altar en el panteón. Ajá. O sea, yo he ido a dormir a panteones el Día de Muertos wow. varias veces en mi vida. O sea, que te toca y te Súper amaneces. surrealista. Claro, entonces en la noche está lleno de... Hay 1 millón de gente, así que no eres el único. Está lleno el panteón y vas y pasas la noche en el panteón. Y después se comen la comida. Ajá. O sea, tú te comes la comida y si te soy honesto, sí sabe diferente. ¿No? Wow. Obviamente ya tiene un día fuera, ¿no? La comida, Claro. pero se supone que ellos en sí se comen la esencia, ¿no? Si la probaron y sabes, o tu abuela te va a decir, si sabe diferente es porque tu tío se la comió. O sea, wow. Qué loco. entonces, sí. Es para los que no nos están viendo, tal vez pueden ver la película Coco, básicamente es eso, ¿no? O sea, sí, la verdad es que sí, o sea, sí captaron una esencia importante de Y a eso. pesar de ser de Disney, ¿no? A pesar de decir, no, pero bueno, luego se meten bien en el papel, esos güeyes van y se meten o sea, y conviven con la cultura 1 año para poder sacar ideas y todo eso. Y sí tienen varias cosas, por ejemplo, el perro que es alebrije, los alebrijes son animales, ese perro en específico es un choloscuincle. Oh. Los choloscuincles eran sagrados para toda la cultura azteca, porque es el perro que te lleva a Mictlán, que es la tierra de los muertos, es como el que te lleva. De hecho, se supone que si tú le pegas a uno de esos perros, ya valiste, o sea, ya adiós, porque los perros se van a acordar de ti, no te van a llevar, nunca te van a regresar. O sea, Cual vaca sagrada en la India. pegarle un choloscuincle es como lo peor que puedes hacer en la vida, ¿no? Curioso dato, eso no lo conocía. Entonces, los choloscuincles en particular, que son muy parecidos a unos perros peruanos, más o menos similares, pero son súper sagrados. Ellos son los perros que te llevan el Dante, ¿no? Que está todo vuelto la lengua de fuera, ese tipo de perros. Pero bueno, a lo que iba es que cada cultura lo toma diferente. Y para nosotros tenemos unas cosas que se llaman calaveritas, es como una rima. Entonces, en las escuelas hay concursos de quien hace una rima y te dicen, por ejemplo, estaba la calaca sentada en la banca. Cuando llegó Vallejos,
y se lo hizo pendejo. O sea, entonces los niños hacen rimas para ver quién es el más creativo y es algo normal, es un concurso normal, burlándote de la muerte. Te estás burlando de que vino la muerte por ti y todo eso. Qué hermoso. Pero desde chiquito no lo ves. O sea, ya es como, si se murió, qué triste. Y la mayoría de los funerales tienen mariachi. Y la mayoría de los funerales terminan en borrachera. Claro, o sea, una casi fiesta. Es cosa así. Es muy interesante esto de la cultura que tú dices. De hecho, en lo que me comentabas, me acordé de algunas cosas de la clase igual. Y, por ejemplo, justo en las culturas precolombinas en México, habían las pirámides en donde al más iluminado de la comunidad le cortaban la cabeza en la punta de la pirámide para que la cabeza ruede y caiga la sangre. Y era una ofrenda a su dios y le estaban ofreciendo lo más chévere de esa comunidad, por ejemplo, ¿no? También analizamos por ejemplo cuando eran nómadas. La gente tenía un mito de la muerte muy diferente porque eran como manadas de animales y tenían un fin más de si se muere más gente se va a acabar la manada, entonces hay que procrear más. Y ellos eran nómadas, entonces se iban y no podían ir a revisar su muerto un año después, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde que nos volvemos sedentarios, la muerte se queda cerca de nosotros y empezamos a entrar a la gente y luego los entierran con la cabeza hacia el sol para que lo primero que del sol sea la cabeza de los muertos. Y se empiezan a crear muchos mitos. Luego descubrimos, no sé si lo descubrimos, pero el mito de la muerte está siempre manchado por el ser religioso, ¿no? Y verlo desde un punto de vista externo era algo complicado, porque es difícil pensar en la muerte sin pensar en lo religioso. Por ejemplo, en nuestra cultura aquí en el Ecuador, en el Día de Muertos, igual tiene mucho que ver con la religión y con las tradiciones y las guaguas de pan y la colada morada, ¿no? Pero aparentemente es un cambio de estado, no necesariamente, porque según estas leyes de la termodinámica nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces cuando mueres, tu energía cambia de estado aparentemente y puede ocupar otro cuerpo o puede difuminarse en el espacio o tu ser material, lo que te componía, puede servir de abono para que crezcan plantas y tu esencia puede estar en una planta. O sea, es algo que no se puede saber definitivamente, pero hay muchas teorías muy interesantes y según la filosofía, acercarte más a la filosofía es acercarte a la verdad. Y nosotros vivimos en un mundo que es el mundo de la fenomenología, que es esto material, donde puedes sentir y experimentar cosas. Entonces, aparentemente tu alma tiene que experimentar eso en el vehículo que es tu cuerpo, y una vez que muere, pues se libera y conoce la verdad de cómo son las cosas. Porque cuando tú experimentas el mundo desde tu auto, no es lo mismo que lo experimentas desde fuera de tu auto. Entonces, aparentemente existe el mundo de las sombras, que es el mundo en el que vivimos realmente, y está limitado a nuestros sentidos, imperfectos, materiales, compuestos. Entonces, solo cuando mueres eres capaz de ser esencia y entender las cosas en esencia, donde aparentemente el tiempo no existe, por ejemplo, o el espacio no es como creemos que es. Por ejemplo, la tanatología, que era una de las ramas de las que analizamos la muerte, es una pseudociencia porque no puede ser comprobada, replicada y verificada, porque habla de la muerte, ¿no? Pero en todo lo demás trata de seguir el método científico y digamos que alguien queda en coma, digamos que el camarógrafo queda en coma y... No, esperemos que no, pero bueno. Esperemos que no. Pero el camarógrafo cuando se levanta del coma nos puede contar cosas que es imposible que él sepa. Por ejemplo, cómo se veía el paramédico que lo recogió de la calzada, o nos puede contar que se enteró que alguien nació en Francia. Digamos que tiene un tío en Francia y tuvo un hijo. Entonces se despierta y se ha registrado que hay gente que despertó y sabía que cosas que nadie le pudo haber contado y que estaba en coma, no tenía sentidos para interpretar nada. Entonces eso te lleva a dudar un poco de qué es lo que es real realmente, ¿no? Claro, la percepción que tenemos está tenemos, basada en los sentidos que podemos ver. Los periféricos claro. que tenemos, exacto. Eso sí que sí. Yo sí creo eso, que hay más de lo que podemos percibir, sin duda, ¿no? O sea, es solo el rango visual de lo que podemos ver, ¿no? O sea, el espectro de la luz es tan grande y solo
un pequeño espacio del espectro de la luz es lo que nosotros podemos visualizar. Hay animales que pueden ver mucho más que eso, ¿no? Entonces, eso es muy loco y muy interesante cuestionarse esas cosas. Te voy a poner un ejemplo localizado con ontología. A ver. La muerte de la pulpa. No. En cuanto a visualización, para los que no, una radiografía. Tú ves la radiografía o una fotografía, tú ves dos dimensiones de una imagen. Vamos a decirle de un molar. Cuando tú agregas a un escaneo 3D, una imagen 3D, percibes de manera totalmente diferente la misma pieza. Puedes ver ángulos y perspectivas que no lo verías en una panorámica, en una red. Yo, la primera vez que yo pude interpretar una imagen 3D y visualizarla, como que se desbloqueó algo en tu mente y puedes, o sea, periféricamente, o sea, puedes, ahora en tu mente ya no hay cómo no verlo 3D. O sea, y muchas veces yo se lo he tratado de explicar a un doctor y no puedo explicárselo hasta que se lo muestro y como que tarda en captar la idea de una dimensión más. O sea, es un ángulo más y que estamos limitados a eso porque esto es lo que nuestra mente sabe. Yo, en lo personal, yo soy amante de los cubos de Rubik. ¿Los has visto? Los cubos de Rubik se manejan de manera muy similar al diseño de Exocad. Wow. Un cubo de Rubik. Nunca lo he experimentado tanto el cubo de Rubik como para entender lo que estás diciendo. Sí, bueno, se visualiza en 3D. Tú ves, vamos a decir, la pieza azul con rojo acá y tú sabes que está atrás. Entonces tienes que visualizar cómo traerla hacia acá, hacia donde quieres. Entonces esa periferia 3D no es algo con lo que naces, es como que algo de repente analizas la lógica y lo puedes visualizar. Entonces ya no puedes no verlo todo en 3D. O sea, y el 3D seguro es a haber 5 o 7 dimensiones que nosotros no vemos. Y la misma perspectiva de la vida. Tú ves el tiempo lineal, o sea, hoy, mañana, ayer, y seguramente desde otra perspectiva, desde otro ángulo, como tú dices, no existe de esa manera. No sé si no tuvo lógica lo que dije. Tiene pero toda la lógica del mundo, 100%. De hecho, hay un experimento en donde te dicen, figúrate que existe una hoja, y en esta hoja primero existe un punto, luego existe una línea. Entonces, de ser un punto ya se volvió una figura de una dimensión, una línea, y luego de eso haces un cuadrado. Debe tener varias dimensiones. Y tú le pones una manzana encima. Digamos que tiene conciencia este cuadrado. Entonces tú le pones una manzana encima o pongamos un cubo de Rubik y él va a poder ver solo una parte de lo que es, porque es un ser de 2 dimensiones queriendo entender un ser de 3 dimensiones. Entonces es imposible que en su capacidad 2-dimensional pueda entender algo tridimensional. Y básicamente funcionamos nosotros así. Somos seres tridimensionales que quieren entender cosas de 4, 5 o 6 dimensiones, ¿no? Sí. Suena todo, tiene mucha lógica realmente. Es muy lógico. Entonces dice que si el cuadrado quisiera ver la manzana, solo viera como los puntitos que soporta la manzana. Y si por una obra mágica la manzana pudiera atravesar lo vería como nosotros vemos la tomografía. Lo vería en cortes, capas, fileteados, que al final hace una reconstrucción en 3D, pero si no, solo son filetes de diferentes grosores, ¿no? Sí, todo tiene una perspectiva, ¿no? Y tu apreciación de la verdad está basada en la perspectiva que lo estás analizando. Y por eso la verdad es algo que no necesariamente existe, porque hay tu verdad, mi verdad y la verdad como realmente es. Es bastante interesante. Es muy interesante porque cuando tú tratas de hablar con clientes o con pacientes, tienes que estar en la capacidad de comunicar las cosas como tú las ves desde tu punto de vista. Y no siempre se logra si tú no pones toda la atención en eso, ¿no? Entonces tú puedes tratar de explicar algo que es muy complejo, como tiene una pulpitis irreversible y tenemos que hacer una endodoncia y si no funciona hay que hacer una pisectomía o un retratamiento y luego una pisectomía y el paciente es como, ¿qué? ¿Por qué van a hacer un retratamiento? Entonces tú tienes que en lo posible usar el lenguaje para comunicar esto. Y el lenguaje es algo bien interesante. ¿Viste esta película Todo en todas partes al mismo tiempo? Que ganó el Oscar. No la terminé de ver, pero No. sí, justo en la mañana me preguntaron eso y le empecé a ver y se despertó mi hijo en ese momento y yo no terminé de verla. Vimos más de la mitad, pero estaba bastante Gajes bueno. de ser padre. Sí.
Pero bueno, todos los que nos ven, si pueden ver esa película, es una película fabulosa porque te hace entender que hay infinita cantidad de universos paralelos con infinita cantidad de posibilidades, donde todo fue igual, pero yo dije una palabra diferente a y eso cambió todo, por ejemplo. Entonces, hace que entiendas desde una perspectiva de que nada tiene sentido, pero al mismo tiempo tú puedes hacer que todo tenga sentido con tu libre albedrío en tu universo y en tu existencia, básicamente. Y vi hace poco esta película El gato con botas 2, ¿viste esa? Sí, la fuimos a ver. ¿Entiendes el contexto filosófico tan poderoso que tiene? De hecho, el antagonista principal es la muerte. Ajá. En forma del lobo. cazador, recompensas, pero es la muerte, ¿no? 100%. Que está... Y tiene su parca y todo, ¿no? Sí. La animación es espectacular. Es espectacular. Justo ayer en la mañana estábamos hablando de la animación de esa película. Estaba nominada al Oscar. Sí. Lo hicieron los mismos creadores del Spider-Verse. No sé si la viste, que también es de multiverso, no lo he visto. pero de Spider-Man. Sí. Mi hijo es fan, por eso. Tengo que saber. Por eso. A mí me encantó porque yo no había visto la 1 y mi novia me llevó a ver y dije, vamos a ver una película. Entonces fuimos a ver y luego no me dormí. Entonces vi toda la película y es perfecta porque el gato con botas es este ser que vive sin miedo. Es intrépido como, no sé, tu amigo borracho que no le importa que le roben y sale y toma en donde quiera. Y luego un día se da cuenta que solo le queda una vida. Y a partir de eso empieza toda esta aventura, ¿no? Y luego hay este personaje antagonista, no antagonista, pero más bien su compañero de aventuras, que es el perrito, que es tan noble y por ser tan noble le va tan bien en la vida. Entonces, para mí tiene muchos trasfondos filosóficos muy, muy bonitos e interesantes de interpretar. Entonces, luego al final el gato entiende todo, ¿no? No vamos a spoilear a nada de la película para que sí la vayan a ver, pero entiende todo y hace todo su equipo con el perrito y la gatita. Está muy relacionada al tema de la tanatología, o sea, totalmente enfocada hacia la muerte, 100%. la película. Y es para niños, se supone, Sí, ¿no? y es chistoso cómo, a pesar de que es un tema tabú en nuestra modernidad, también ya no es tanto, ¿no? Por ejemplo, hay esta película Soul, de Disney Pixar mismo. Uf, una maravilla, igual que Coco, donde tocan la muerte, pero no es este sentimiento feo o amargo o triste o oscuro o sombrío, sino es más bien un tema de aprendizaje, de cambio de estado, de recuerdos. Es algo muy bonito, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, con nuestro hijo, es algo que hemos hablado, el abuelo de mi nieto, de mi hijo también le cuenta cuando pregunta por su bisabuelo, luego dice, ¿por qué se murió? ¿Y dónde está? Cosas así, y sí es algo que realmente no hay que tenerle miedo, o sea, tampoco es algo malo, ¿no? Y no creo que debería ser considerado como un tabú actualmente. 100%. ¿Sabes? En esta clase el profesor nos enseñaba que Sócrates tenía una lectura sobre la muerte bien interesante. Entonces, eventualmente a Sócrates lo mandaron a morir, envenenado por la cicuta, y lo tenían en un calabozo encadenado de manos y pies con unos grilletes. Y tenía discípulos igual que Jesús, y sus discípulos lo van a visitar todos llorando, tristes, porque va a morir. Y Sócrates estaba como más bien calmo, ¿no? Y le preguntan a sus discípulos como que, ¿qué sientes? ¿Qué sientes ante esto? Mientras los guardias le quitaban los grilletes para que pueda experimentar esta visita, que era su última visita. Y el Sócrates les dice, siento como incertidumbre, porque no puedo decir ni que siento miedo ni alegría, ¿no? Porque siento un poco de tristeza porque ya no los voy a ver y no voy a poder seguir compartiendo con ustedes. Pero también siento un poco de emoción porque voy a poder ver las cosas como realmente son. Y eso me emociona un poquito. Entonces esta como dicotomía, como la Mona Lisa, que no sabe si está sonriendo o si está triste, ¿no? Y mientras se sujetaba las manos decía, qué curioso como algo que me pudo haber causado tanto dolor, ahora me causa tanto placer. Nos tocará algún día a todos experimentarlo y chistoso. tendremos la respuesta y nos las contaremos. Oye, ¿te acuerdas cuando hicimos un podcast? De hecho, hoy venía en el Uber y decía, seguramente un día alguien deberá ver este podcast y probablemente tú y yo ya no estemos, ¿no? Y a mí me pasó eso el año pasado. Entonces, cuando terminamos la clase, el profesor nos dijo, ahora todos estamos enamorados de la parca, decía, ¿no? Y todos como que sí, ¿no? Pero decía, pero no se confundan, no es que nadie va a salir aquí y se va a querer matar o va a querer morirse,
Solo ya no tenemos ese miedo natural o ese rechazo. Y entendemos que cuando moramos, de hecho, puede ser algo que tal vez podamos disfrutar y va a ser un cambio de estado interesante y vamos a conocer cosas que no podemos conocer en esta realidad. Y él falleció el año pasado. Conoció la parca antes que... No lo sé. Ajá, y eso fue muy interesante porque yo en mi mente decía, si alguien sabía cómo morir era él, ¿no? Porque muy apasionadamente nos enseñó todo un semestre sobre esto. Y no, fue algo muy interesante porque no sé, después de escuchar hablar tanto al respecto y ahorita ya no Y existe. tendrán más respuestas que todos Seguro nosotros. que sí. Hay un mito que se llama el mito de la caverna, ¿has escuchado? No. Es el mito de la caverna de Platón. Entonces, historia larga, corta, dice que hay una comunidad que vive dentro de una cueva y siempre ha vivido dentro de una cueva. En el fondo de la cueva hay una pared y hay un fuego que está cerca de esa pared y hay unas ramas. No recuerdo si alguien mueve esas ramas o las ramas solo están ahí siempre y con la inercia se mueven. Y ellos creen que la proyección del fuego con las ramas en el fondo de la pared es la realidad, porque nunca han salido de la caverna. En un punto hay una parte muy alta de la caverna que tiene como un hoyo así. Entonces nunca nadie ha ido ahí, es un tabú. Y todos los sabios y los antiguos dicen no vayan ahí, no vayan ahí. Y hay un intrépido que un día decide ir ahí. Se coge, se amarra, sube lo que más puede y un día logra salir. Y esa era la entrada realmente de la caverna. Y cuando sale ve mares, ve montañas, volcanes, lagunas, animales, cielo, tierra, cascadas, todo lo que te puedas imaginar. Y se queda loco, porque para él la realidad era esto otro, ¿no? Y regresa muy emocionado y empieza a querer contarles. Pero ellos están tan metidos en el concepto de que nada más puede ser real que el fondo de la caverna, que lo consideran un loco y lo mandan al manicomio. Y eso es súper interesante de entender, ¿no? Porque a veces es tan fácil para nosotros tomar algo como cierto y no cuestionarlo, que una de las cosas que más aprendí de esa clase es aprender a cuestionar las cosas. Entonces él decía, imagínate tú que un día te despiertas, 6 de la tarde te quedaste dormido una siesta, y está la televisión encendida y está en CNN y sale un platillo volador encima de la Casa Blanca y dice, están abduciendo al presidente de los Estados Unidos, estamos transmitiendo en vivo. Tú no te lo cuestionarías mucho porque lo estás viendo en CNN. O sea, ¿cuándo fue la última vez que viste algo medio increíble en CNN y te lo cuestionaste? Están bombardeando algún lugar o lo que sea. Entonces, eso te lleva a cuestionarte todo. O sea, ¿por qué alguien me invitó a este podcast, por ejemplo? O ¿por qué alguien me dice que la muerte es esto o no es esto, ¿no? Entonces, te lleva a empezar a generar tu propio criterio y a mí me ha servido eso en todo en la vida, ¿no? Es muy interesante. Hablando de eso, por ejemplo, yo hace poco leí que el lavarse las manos antes de una operación médica es algo reciente de los últimos, qué sé yo, 200 años. O sea, que antes la gente decía, ¿no? ¿Cómo voy a lavar las manos? O sea claro. Los microbios, por ejemplo, sí, son súper nuevos en lo que llevamos de humanidad, que se descubrieron hace realmente nada. Sí, 100%. Y para la gente, o sea, era pues, lavarse las manos, cambiarse, usar guantes, o sea, cubrebocas, todo eso. Y claro, no, son cosas de que... hecho, antes del odontólogo era el barbero, ¿no? Claro. Entonces, estaba haciendo la barba y de una vez te sacaba la muela. Como el de Johnny Depp, ¿no? Ajá, el Sweeney Todd. Eran barberos odontólogos. Y ahora hay una cosa reciente que pasa y es que las enfermedades que causaban antes mayores problemas en la humanidad eran las infecciosas. Y ahora se ve que hay más enfermedades alérgicas, asmas, alergias. Y hay una teoría que está relacionada con la limpieza. Entonces, aparentemente en ambientes donde todo es mucho más limpio, el sistema inmune no está tan entrenado. Es más débil. Y luego asoma un polen y estás como moqueando todo el día, ¿no? Yo ahorita que tengo un hijo pequeño, todos los niños son alérgicos, todos los niños son intolerantes a algún alimento y la verdad, fuera de broma, se hacen más débiles los humanos. O sea, sí, entre más limpios, sí. No está lejos. Los odontólogos, el mercurio se usaba hasta hace... O sea, sigue usando, hay un montón de odontólogos que te ponen amalgamas, que claro, te ponen sí. mercurio. Entonces, y ya cuando hay estudios de la toxicidad, y hoy todavía yo creo que hay odontólogos aquí en Ecuador que siguen poniendo amalgamas con mercurio. Sabes que cuando yo entré a la universidad, mi primera clase fue materiales dentales con el doctor Raúl Velastegui, un gran amigo y ahora cliente también de nosotros.
Y él nos contaba que el mercurio es curioso porque la gente tenía miedo de hacerse amalgamas por el mercurio, pero era medio absurdo, ¿no? Porque capaz de una lata o 2 latas de atún que te comas en el mes, puede haber más mercurio que en lo que habría en una calza. Pero el espacio donde trabajaba el odontólogo que ponía mercurio estaba lleno de mercurio, porque salpicaba una gota, y luego multiplica eso por todos los pacientes por 10, 15, 20, 30 años. Entonces esa alfombra estaba llena de mercurio. Entonces muchos doctores sí sufrían enfermedades por esto, ¿no? Claro, y eso es recientísimo, o sea, esto, bueno, ahorita tú ya cuentas con toda la tecnología, pero ya libre de metal, de mercurio, Sí. pero son realidades que cambian, paradigmas que cambian de un día para otro, ¿no? O sea, que dices, puta, ahora todo lo que hacíamos estaba mal, o sea, todo lo que enseñé, todo lo que aprendí estuvo mal, o ya cambió, y eso... Y ese es un ejercicio interesante, el aprender a desaprender algo, ¿no? Como que tú aprendiste a hacer algo de una manera, pero luego hay avances y se puede hacer mejor, pero desaprender algo, e incluso tener el ego, Aceptarlo, el aceptarlo, aceptar. de que se puede hacer mejor y que como lo hiciste antes tal vez ya no era, es muy fuerte para muchas O personas. sea, tú eres un odontólogo relativamente recién egresado, ¿cuántos años tiene que te graduaste? Unos... Me gradué en el 2017. Ya, o sea, nada, ¿no? 5 años. 5 años. Algo de lo que tú aprendiste que está relacionado a la muerte. Que tú dices ahora, todas las máquinas tecnológicas, ¿te lo enseñaron en la universidad? No, definitivamente no. Ni siquiera sabía muy bien que eso se podía hacer, ¿sabes? Capaz alguien te lo contaba como un mito, ¿no? Claro. Pero claro, cuando yo estudié en radiología nos daban solo radiografías, de todas las que puedas imaginarte. Capaz hablamos como, y existen también las tomografías, pero sé que en los últimos años en todas, tengo amigos que trabajan en las universidades y sé que ya en las mallas curriculares actuales ya les enseñan tomografía y odontología digital. Y las universidades que no estén enseñando eso, sí se están quedando en el pasado, ¿sabes? Porque luego la gente sale con miedos o sin entender que esto puede ser una gran herramienta para facilitar la vida o acortar el tiempo de tus tratamientos o volverte un odontólogo más feliz. Ese es un tipo de muerte. El Exacto. muerte a la odontología tradicional. O es ¿no? un tipo de cambio de estado. Un cambio de estado. Un cambio de estado. Pero a lo que voy es, yo personalmente he conversado con muchos decanos de universidades, no solo de Ecuador, sino de Sudamérica. Tú eres una persona joven, que se graduó hace 5 años. Ahora imagínate un odontólogo que se graduó hace 30, 40 años. ¿Sabes lo difícil la negativa que hemos tenido cuando hemos conversado de que cómo tecnología, o sea, eso, cómo una máquina va a ser lo mejor que yo? O sea, hay gente que hasta nos han insultado cuando le hemos hablado al respecto y que hoy día son los decanos de universidades importantes y que ellos llevan las riendas para los nuevos odontólogos. Cuéntame tu perspectiva, ¿cómo ves ese futuro de la odontología versus... Es una brecha tecnológica, definitivamente. Y te puedo contar una anécdota Claro. que me contó mi cuñado. Él es cirujano, él es médico y estudió su posgrado en cirugía. Entonces él hace todo con laparoscopía, lo cual es algo fabuloso, porque antes te tenían que abrir todo el estómago, sacarte todo para quitarte un pedacito de apéndice. Pero ahora solo te hacen 3 huecos, entran con unas pinzas y maniobran como si estuvieran viendo en un espejo por poco. Y solo cortan, suturan ahí mismo y te sacan. Entonces el postoperatorio es magnífico para lo que tenía que abrirte a alguien todo y desacomodarte todos los órganos. O sea, ¿te das cuenta de lo que es eso? Entonces él nos cuenta que su profesor le contaba que cuando la laparoscopía entró al Ecuador había demasiado rechazo por los médicos antiguos. Entonces los médicos antiguos eran como que yo he operado 1000 veces y mi tasa de éxito es del 80% porque sé cómo hacer esto y yo estoy viendo el pedazo de apéndice, ahí no se ve nada, está todo al revés, no es lo mismo las pinzas que los dedos de uno. Sentirlo. Exacto, yo tengo que sentir la apéndice, ¿no? Entonces que hubo un rechazo grande y eventualmente hasta posiblemente al inicio habían más fracasos en laparoscopía que en cirugía normal. Y él decía, miren, yo les digo, tengo la razón. Pero es porque no estaba tan desarrollada y experimentada la técnica todavía. Y ahora hay estudios en donde se demuestra que
definitivamente la cirugía laparoscópica puede ser igual o mejor que la cirugía normal. Claro que hay casos y casos en los que puedes ocuparla, pero definitivamente es una herramienta muy útil y que definitivamente hace que el postoperatorio sea mejor. Entonces, trasladándolo eso a la odontología, pienso que sí, es una técnica que se está refinando, es algo que en las universidades recién se está aprendiendo. Escanear no es algo sencillo, ¿sabes? O sea, parece sencillo. Todo puede ser sencillo si lo haces la suficiente cantidad de veces. Claro. Entonces, Víctor Rodas, que es el que a mí me enseñó todo esto y es mi mentor. Le vamos a hacer la invitación a Víctor Sí, Rodas sí, para que nos venga a hablar también acá. Que me manda un saludo ahí cuando esté en el podcast. Claro, ya le voy a decir que te mandes saludos. Un saludo a Víctor Rodas. Él me enseñó y cuando me enseñaba todo esto era tan complicado para mí. Y yo, a pesar de ser una persona joven que cuando era pequeño pasaba mis veranos desarmando computadoras y con ingenieros de sistemas tratando de entender qué pasa porque me gustaba y tenía la oportunidad, me era muy complejo todavía entenderlo. O sea, entender cómo funciona el programa de diseño o entender cómo funcionan los escáneres, todo esto. Y él me decía, tú tranquilo, observa, escucha y luego pregunta. Y esto es una curva de aprendizaje. Entonces, cualquiera que tú le veas haciéndolo súper bien, no es que se sentó y ya lo hacía perfecto. Tuvo que pasar lo que tú estás pasando, sentir esta incertidumbre que tú estás sintiendo, sentir ese desaliento de no poder hacerlo y luego solo seguir intentando. Y es una curva de aprendizaje que tarde o temprano te va a llegar. Y eventualmente ya lo tenemos. No somos como el más experto en todo, porque es todo un conglomerado de cosas, ¿no? Es un abanico de cosas que Es tienes un que hacer. abanico de cosas, pero tenemos mucho conocimiento y ya tenemos bastante experiencia. Justo cumplimos 1 año la semana pasada. Felicidades. Sí, sí. Esto es un podcast para celebrar nuestro aniversario realmente. Y en este año hemos aprendido mucho, en todo sentido. En escanear, en tomografías, en radiografías, en diseñar, en fresar. Hasta hoy te estaba haciendo todavía una pregunta de... Sí, no. Pues es una buena pregunta, ¿sabes? Porque es una prótesis que tiene una incrustación y un puente ahí mismo. Entonces, ¿cómo lo ofreces? ¿Como incrustación o como puente? Y te digo, nosotros tampoco tenemos las respuestas. Me preguntas y la respuesta es, no sé, lo voy a Ajá, investigar. Exacto. Yo voy y pregunto a alguien que sabe más y así funciona esto, ¿no? O sea, no hay nadie, ni en odontología digital, ni en tanatología que tenga todas las respuestas. 100%. Y vas y volteas y le dices al que tú crees que sabe más que tú, oye, ¿qué es esto? Ah, puede ser A o B, y así funciona la cadena de información. Y justo Jonathan hoy me preguntaba, ¿no? Me decía, entonces, ¿qué estrategia tomamos? Y yo le digo, yo no sé, hazle como puente, pero pregúntale a Samuel porque capaz alguien le preguntó antes. Y esa es la humildad que uno tiene que tener para aprender, porque si tú crees que lo sabes todo, porque algo alguna vez hiciste bien, eventualmente no vas a aprender lo nuevo. Y no aprender lo nuevo te deja en el pasado. Y hay una frase bien bonita que dice que estamos sentados a hombros de gigantes. Entonces yo solo puedo saber y hacer lo que hago porque alguien más me lo pudo explicar, tuvo la paciencia y el amor de explicármelo, ya sea en cursos o en mentorías o en pasantías, o uno mismo explorando, investigando, pero alguien tuvo la amabilidad de desprenderse de ese conocimiento y compartirlo, y a partir de eso se va creando un nuevo conocimiento, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy humilde para reaprender cosas, desaprender cosas y hacer que esto sea un círculo virtuoso, y solo así comunitariamente seguiremos avanzando. Y claro, y yo evolucionando. le agrego un poco de conocimiento y lo paso con un poco más. Exacto. Muchas gracias, Francisco. ¿Algo que quieras compartirle a los odontólogos, quizás de tu generación, con los que hayas tenido y que digas, no tengan miedo a esto, aviéntense, o Sí. es así, algún consejo para los que nos escuchan? Bueno, hay que ser atrevidos en la vida. Yo vi una vez una frase que decía, el mundo es de la gente atrevida, o el mundo es de los atrevidos. Entonces, igual hay un speaker que se llama Odín Dupeirón, mexicano, y él tiene un TED Talk que se llama Vive tu vida desde el coraje y no desde el miedo. Y eso es interesante porque te cambia el papel de víctima al papel de, veamos yo qué puedo hacer, ¿no? Entonces, obvio, siempre tienes miedo y siempre puedes fracasar, y si fracasas te toca empezar desde cero y desde abajo. Y eso sería algo duro de experimentar, pero igual es una experiencia. Justo hablábamos con el CEO de Diadent una vez y nos contaba cómo él creó su empresa, ¿no? Y no todo fue un camino de rosas perfecto,
sino fueron muchos desafíos, muchas cosas que él dice, bueno, tal vez tuve que haber tomado esta otra elección, pero tampoco fue mala esta otra. Entonces, siempre puedes tomar elecciones, siempre tienes que trabajar desde la bondad. Justo ayer me volví a ver esta película de Todo en Todas Partes al mismo tiempo, y decía, él en una parte final, el esposo de la protagonista le decía, sea amable, especialmente cuando no sepamos qué es lo que está pasando. Y me tocó tanto esa frase porque es tan fácil explotar, insultar, gritar, destruir, enojarte por las emociones que te pueden llegar a controlar. Pero si tú logras estar en control de eso y logras ser amable incluso cuando no deberías o no parecería lo más natural ser amable, es cuando puedes hacer cosas súper mágicas, ¿sabes? Es poner mucha voluntad de ti para que las cosas terminen saliendo bien. Y puede que de todas formas no salgan bien, ¿no? Pero tú ya sabes que diste todo. Ser amables, ser atrevidos y nunca quedarse con la pregunta o la duda. Siempre saber preguntar. Como esta frase que dice, no es necesario saber todo, pero es importante tener el número del que sabe, ¿no? Entonces, nunca quedarte con esas dudas, preguntar siempre. Y nosotros igual en esto de la ontología digital estamos 1 año. Parece mucho o parece poco, todo es muy relativo, pero ya tenemos un poquito de experiencia y siempre estamos con las puertas abiertas para poder responder preguntas. Igual si no sabemos, tenemos de preguntar a ti o a alguno de nuestros amigos, pero eventualmente encontraremos una respuesta. Entonces, no tengan miedo y estamos ahí para apoyarnos y ser un buen conglomerado, una buena odontología, porque la odontología moderna es diferente a la antigua, ¿sabes? En la odontología moderna se trabaja bastante en equipo. Entonces yo nací y crecí en Riobamba y los odontólogos que yo conocía hacían todo. Hacían exodoncias, hacían periodoncia, hacían rehabilitación, hacían operatoria, hacían odontopediatría, hacían todo. Y cuando yo vengo acá, en la universidad, ventajosamente cuando yo estudio, hay las 5 especialidades abiertas. Entonces nosotros teníamos que hacer ayudantías a cada uno de los especialistas y podías ver toda la odontología en un global y hablar con el cirujano y luego preguntar al periodoncista y luego el odontopediatra y luego el endodoncista y luego tenías como una idea bien completa de todo, ¿no? Entonces la odontología moderna es así, es trabajar en equipo, porque tú solo no puedes hacerlo todo. Incluso yo, que ahora gerencio este centro, RX 911, entiendo que no pudiera hacerlo como lo hacemos si no fuera por mi equipo. Y estoy seguro que tú tampoco, claro, en Circol o en Diadent. Estamos, siempre cuando somos un grupo, un equipo, es mejor. Y para terminar, un profesor de administración en la U nos decía, Jaime Ocampo, nos decía, un grupo es un conjunto de pendejos que no lograron formar un equipo. Entonces tienes que tener la capacidad de formar un equipo para en ese equipo apoyarte y que ese equipo se apoye en ti también, ¿no? Entonces se vuelve este círculo virtuoso del que hablábamos antes. Indispensable para el éxito de cualquier organización. Incluso para trascender, ¿sabes? Porque un día tú puedes morir, pero si formaste un buen equipo, este equipo puede seguir llevando tu organización a otros niveles, como la Coca-Cola. Seguramente que fundó la Coca-Cola ya no está, pero no hay pueblo en el Ecuador que nadie conozca la Coca-Cola. Entonces hicieron muy buen trabajo seguramente. Y siguen haciéndolo. Sí. Pues Francisco, muchísimas gracias por tu oportunidad. No, gracias por aceptar el tema, que lo hayas hablado con naturalidad y que nos compartas tus pensamientos. Salir un poco de la odontología tradicional y ser algo, ir más allá. Y pues esperemos verte pronto en otro episodio y gracias por la aceptación. Qué gusto, Samuel. Para mí es un placer, me parece súper innovador lo que están haciendo, muy disruptivo. Es mi primer podcast. Ojalá pueda yo tener el mío. ¿No será el último? Seguro que no. Espero que tengamos muchos más temas que hablar, pero les felicito a ti, a la gerencia de Diadent, a ustedes, porque abrir la mente para hacer cosas nuevas siempre va a generar... Este mismo profesor de administración decía, todo cambio genera un rechazo. El rechazo le sigue al cambio como la sombra le sigue al cuerpo. Entonces, siempre que tú veas que va a haber un cambio, anticípate que va a haber un rechazo de algún lado, de alguien. Pero no importa, porque todos los cambios generan un rechazo y eventualmente se genera un cambio y todo va a estar bien, de alguna forma.
Entonces, les felicito por esto, gracias por la invitación, me siento muy honrado, muy feliz de estar aquí y de compartir un tema tan interesante para mí y que igual lo puedas compartir con tanta naturalidad. Muchas gracias y para los escuchas, sintonícenos en el próximo episodio de 1148, donde hablamos más allá de los dientes. ¿En qué radio salimos? En Spotify, YouTube y Facebook y Instagram, todas nuestras redes sociales. Perfecto, fabuloso. Pero en Spotify estamos con video también. ¿Y en OnlyFans? Todavía no, solo en el Fit Finder. Ah, ya. Listo, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Cuídense, buen día. Ya. Gracias por escucharnos. 1148 es traído a ti por Diadent, tecnología odontológica del mundo a tus manos. ¿Quieres equiparte? Visita www.diadent.com.es o búscanos en Facebook e Instagram como Diadent Internacional.